Con tristeza y temor viajé por 4 países, en 12 buses y un avión. Con mi corazón penoso, iba cantando una canción. Conocimos este país, me sentí muy amoroso. En su educación veo que puedo surgir, para así volver a sonreír y ver a mi madre feliz. Es lo que tanta me llama esta parte. Mi Venezuela querida, nunca te olvidaré. Te llevo en mi corazón y con emoción lo digo. Nos volveremos a ver. ¿Cómo olvidar nuestra Venezuela querida? Yo creo que...
nosotros no podemos como cumplir. Por ejemplo, un haitiano que lleva, y no solamente a los haitianos, sino a los extranjeros, que lleva 5 años en Chile, lleva 7 años en Chile, y ahora para hacer un trámite X le piden certificado de antecedentes de su país de origen. Y no han pasado con una cubana que dijo que para llegar a Chile entró con visa desde Cuba. Que decir también que hay personas que no quieren decir eso, que nosotros en Haití teníamos un problema muy fuerte, problema de corrupción, desde el gobierno hasta el país entero está con la corrupción enorme. Ahora los jóvenes están reclamando una revolución social, que queremos cambiar el sistema porque el gobierno también ya ha tomado una decisión para como de lo que pasa a nosotros en Iquique. El punto que más como sensible que nosotros sufrimos mucho en Iquique. El punto que nosotros más sufrimos, el primero como partido de cultura, que todavía en Iquique no conocemos a los haitianos. No saben nada de nosotros. Bueno, hoy estoy muy contenta de que nos acompañe nuestra invitada especial, quien es María Elena Sánchez Chávez, médico psiquiatra, psicoterapeuta, doctora en ciencias médicas y actualmente es docente e investigadora en la Universidad Autónoma. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno, me alegro. Bueno, hoy con nuestro amigo Lisette vamos a tratar el tema que, por lo que tenemos una experta, que es el duelo migratorio. Por si algunos no lo han escuchado, también le llaman el síndrome de Ulises algunos. Entonces, nuestra experta aquí, María Elena Sánchez, nos va a dar a conocer las características, cómo podemos nosotros reconocerlos tal vez, no sé, lo que tú nos quieras contar. Bueno, sí, podemos comenzar diciendo que el duelo migratorio es una experiencia normal en condiciones de haber migrado, porque cada vez que tenemos pérdidas, la reacción normal del ser humano es hacer duelo por aquello que perdió. Y en el duelo migratorio tenemos múltiples duelos. Se describen 7 duelos. Bastante. Sí. Y esto vamos a diferenciarlo del duelo normal. En un duelo normal tú pierdes algo, pierdes a alguien. Por ejemplo, pierdes una relación y es una pérdida. O pierdes un ser querido, pero es una pérdida. En el duelo migratorio pierdes el contacto con tu grupo de pertenencia, utilizando el manejo del duelo, y entonces se va haciendo algo que pudiera elaborarse más naturalmente, se va complejizando. Entonces hablamos ahí de un duelo complicado. Pero también existe el duelo migratorio extremo. Y el duelo migratorio extremo es el síndrome de Ulises, donde se suman todos los aspectos del propio duelo, pero los obstáculos, las dificultades que afrontar y que tiene que afrontar el individuo ya tienen un carácter, una naturaleza más traumática. Migration. Et c'est quitter le pays, aller vivre dans l'autre pays, ou bien quitter une région, aller vivre dans l'autre région, c'est tout ça. Mais, ou même en tant que personnage, ou bien droit, son droit gagné pour immigrer. Personne ne peut contredire droit ça ou gagner. Et je ne veux dire, qui ça que nous-mêmes nous voulons faire comprendre, qui ça que nous voulons faire connaître. En tant que exactement, je suis capable de parler pour nous-mêmes haïtiens parce que nous parlons créole. Et nous-mêmes haïtiens, surtout qui vivent dans le pays Chili. Et quel problème que nous avons? Nous avons un problème de familiarisation. Je parle de familiarisation, je ne pas dit
familiarisation avec famille de sang. Non. Je parle de familiarisation ensemble avec tout le monde, tout entourage que tu vas vivre là. Par exemple, là on est dans la rue, pour joindre un haïtien, c'est profiter, faire un petit parler ensemble avec elle. En el duelo, de la vivencia del duelo migratorio, influye también el país de origen. No es lo mismo, no es la misma forma que vive el duelo migratorio un peruano aquí en Chile que un colombiano o que un venezolano o un haitiano. El país de origen también influye en la forma de vivir el duelo migratorio, como también el país que recibe. También tiene que ver eso. También hay una serie digamos, de cosas que necesitamos para poder vivir bien el duelo migratorio, para trabajarlo bien. Y cuando no están estas condiciones, no es lo mismo cuando un país, por ejemplo, como Canadá, que es un país que recibe a migrantes, que acompaña, que tiene todo un proceso como que digamos culturalmente que está es un país que está adaptado. No es lo mismo, no lo digo desde lo económico, ¿no? Lo digo desde las condiciones creadas, desde las políticas migratorias, ¿no? Pensadas para la adaptación, para vivir este duelo migratorio. No es lo mismo que un país que está comenzando. Claro, como en nuestro caso. O también digamos que no tiene una política migratoria bien definida, no es lo mismo. Entonces es importante las condiciones para que la gente pueda vivir el duelo migratorio. Y el duelo migratorio también tiene gran influencia en la personalidad de la persona, porque la persona está viviendo un cambio. Un proceso. Es un proceso, es toda su persona que va cambiando. Y depende cómo vive ese proceso de duelo, puede quedar para siempre secuelas que no podrá, que tenga mayores consecuencias en la vida, como estamos viendo hoy en día varios casos de nuestros compatriotas haitianos que empiezan a tener problemas psíquicos. Es un síndrome como de desadaptación. O sea, una cosa es no adaptarse a la realidad que tienen acá porque su realidad puede haber cambiado mucho. Por ejemplo, no tener trabajo, perder el trabajo es terrible para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden tener para pagar donde vivir, no pueden enviar dinero a su familia. Entonces les cambia toda esa realidad y si están solos tampoco tienen a quién acudir, no tienen con quién desahogarse, digámoslo, como chilenos, para contarles lo que les pasa, que muchas veces se podría solucionar a tiempo, pero como tú lo dices, no está pasando con algunos y en esto me gustaría que fuéramos bien solidarios y empáticos con nuestros compatriotas, especialmente con los haitianos, venezolanos, colombianos, todas las personas que vienen migrantes, porque que nos acerquemos al otro, si está muy callado, qué le pasa, preocuparnos. Yo sé que hay redes de solidaridad, pero también hay personas que necesitan un poquito más.